Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla con los Autores, el podcast donde nos sentamos a conversar con quienes dan forma a los juegos que disfrutamos en nuestras mesas. Hoy tengo el enorme placer de charlar con alguien cuyo nombre suena con fuerza dentro del mundo del wargame en español. Diseñador, divulgador y pieza clave en el impulso de la afición en nuestro país. Me refiero, por supuesto, a Carlos Díaz. Carlos, nacido en 1970, es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz y actualmente es el gerente de un hotel de su propiedad, el Hotel Carlos V en Jerez de la Frontera. Con él hablaremos de sus inicios, de cómo se convirtió en diseñador, de su visión a la hora de crear un wargame y, por supuesto, de su trabajo en NAC Wargames y del estado actual de la afición en España, así como de sus premios Charles S. Roberts 2025 por su juego Tanto Monta en la categoría de Mejor Juego Medieval y como Autor Revelación de 2025. Así que, acomodaos que empezamos. Bueno, Carlos, pues buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Carlos, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar aquí en tu casa y echar un ratito contigo de charla aquí, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Hablar como dos amigos y, Eso y es, transmitir todo lo que queramos transmitir a la gente. eso es hablar de nuestra afición, que es lo que nos gusta y nos encanta. Muy bien. Pues sí. Pues, Carlos, cuéntanos, ¿cómo descubriste este mundo del wargame? Bueno, los wargames, qué cosa, ¿verdad? Los juegos de guerra. Pues ya sabes, desde pequeño, pues yo creo que ya esto es algo que se ha hablado repetidamente, la gente últimamente lo habla, ¿no? Cuando, por aquella época que éramos pequeños, te hablo cuando tenía 9 10 años, pues yo ya estaba interesado en el tema de las películas de guerra, de las batallitas, de jugar con los Argan Boy, todo esto desde pequeño, ¿no? Ujú. Y claro, llegaba un momento que muchas veces el espacio era un problema. Y yo recuerdo perfectamente cómo empezamos mi hermano y yo a jugar con un asla águila, no sé si recuerdan el colegio los aslas águila. Y los pequeñitos soldados de Montaplay ya jugábamos por el mapa del asla. Uno desde Estados Unidos, otro desde la Unión Soviética, a conquistar el mundo. Ujú, Era un dado, el que sacaba era el que iba ganando, fíjate cómo empezábamos ya y éramos niños, pero muy pequeños. ujú, Luego descubrí los juegos NAC, como casi todo el mundo, los juegos NAC, también juegos como, bueno, pues como el Lepanto de Cefa o el Sinaí, el ujú. Estratego, ¿no? Todos estos juegos que en aquella época de los años 80 se jugaron. Y ya fue la repanocha un día que mi amigo Juan Carlos, un compañero de clase, llegó a casa con un juego prestado por otro amigo suyo, al cual yo no conocía, que fue el juego de la Segunda Guerra Mundial, que le habían prestado. Y, ostras, ese fue como un flechazo, ¿no? Dijimos, esto ya me encanta, ¿no? Ahí vimos que en la trasera de la regla venían otros títulos de NAC, y por lo tanto que había vida más allá de aquel juego, ¿no? Ujú. Y le dije a mi amigo, trate otro juego que te preste este amigo tuyo, porque me dijo, tiene más juegos de estos. Y se trajo otro día el de la fuga de Colby. Ujú. Buah. Por aquel entonces que mi familia no estaba muy bien de dinero, pues yo me acuerdo de copiar los juegos, ¿no? Hacer los juegos copiándolos a mano. No voy a hacer los mapas de hexágonos, que eso lo hacíamos con molde. Hostia, Ujú. esas eran cosas típicas. Y conseguí por fin que una vez acceder a un juego que se llamaba La Conquista del Oeste. Mi padre cuando yo era pequeño era vendedor de enciclopedia Ujú. y el tío pues tenía gran inventiva. Yo creo que de ahí viene mi faceta de creación porque él siempre creaba cosas, e inventaba y ganó varios premios como vendedor de enciclopedia a nivel de España. Y él lo que creó fue una especie de, bueno, para aquel entonces el cine era bueno, el cine para los chavales era gran cosa, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. él daba invitaciones gratuitas en los colegios para ir a ver los cines. Y el descanso de los cines, pues vendía
enciclopedia y allí exponía un montón de regalos que compraba. Ujú. Y claro, él me usó a mí, un chiquillo ya de 6 7 años, como gancho. Tú vas a subir con tu madre, no digas que yo soy tu hijo, diga comprate la enciclopedia y elige el regalo que te dé la gana. Entonces, entre todos los regalos que tenía allí, mi padre me acuerdo que me dijo, cógete el arco y la flecha esa, o aquella escopeta que tiraba unas bolas, ¿no? De estas que te disparaba con aire, ¿no? Y te tiraba unas bolas. Pero yo vi el juego de la conquista del oeste y vi el nombre NAC. Ostras, digo, este es el juego, tal. Y entonces pues yo decidí coger aquel juego y me acuerdo que mi padre insistía en el directo delante de la gente. ¿No quieres mejor el arco? ¿No quieres mejor la escopeta? Y yo, no, yo quiero eso. Y así fue como cogí mi primer juego de mesa, digamos, de verdad, ¿no? Teniéndolo, que fuera el de la conquista del oeste, de NAC. Y a partir de ahí, pues ya cada vez llegaba un cumpleaños o cualquier cosa así, pues siempre fui cogiendo algún jueguecillo y así fui entrando en el tema de los wargames. Ujú. Luego de ahí, por lo típico, ya veía en el Corte Inglés cuando iba a Sevilla los juegos de Avalon, Ujú. a través de revistas como Cambalache y la revista... ¿cómo se llamaba la revista aquella que vendían? Ostras, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Había una revista española. Había varias revistas líder. Había una revista de rol Líder, donde líder, había líder. vamos, una parte que hablaba de Wargames. Esa es la revista líder, sí, que hablaba de Wargame, hablaba de juegos de rol, hablaba de juegos de figura también. Sí. Y ahí me acuerdo que había un apartado que era el mercadillo, ¿no? Que había al final. Ujú. Y la gente pues ponía el juego en venta y a través de ahí, siendo de una ciudad mediana como yo era, que para aquel entonces era un pueblo, Ujú. pues fui accediendo a diferentes wargames. Lo que me faltaba era gente para jugar. Eso Ujú. sí, siempre. Porque llegó un momento en el que estos amigos que jugaba, pues no siempre estaban disponibles. Y yo siempre tenía como jugaba con mi hermano, pero lo típico, ¿no? Pero quería más gente. Entonces yo hacía carteles, los colgaba por los institutos, los colgaba por las bibliotecas, Ujú. ponía, busco gente, los hacía hexagonales, busco gente que le guste los juegos de guerra, ¿no? Y ponía títulos y tal. Y Ujú. así encontré un grupo de los cuales algunos todavía hoy día están en mi grupo, digamos, de juegos aquí de Jerez, que aquí nos juntamos un grupito bastante nutrido de unos 12 o 13 Bueno, guargameros, que no está mal para sí, una sí. ciudad como Jerez. Está muy bien. Está muy bien. Y a partir de ahí, bueno, pues ya mi mundo fue surgiendo. Y yo recuerdo que uno de los primeros juegos que compró mi amigo fue Objetivo Moscú, que fue el juego que me dijo, es que esto es lo mío, ¿sabes? Ujú. Esto es lo mío. A mí me gusta eso de, yo veía las llanuras, los tanques en el Objetivo Moscú que tenían como un doble movimiento y podían avanzar. Y yo decía, joder, ¿cuándo vamos a jugar otra partida? Estaba deseando llegar al fin de semana para jugar otra, ¿no? Ujú. Y así fue la experiencia. Hasta que por fin di con el Winning Flame. Con el Bueno, War in Winning Flame. Flames. El Winning Flame fue el salto, digamos, definitivo a a perder el miedo a los wargames, digamos, de profundidad, ¿no? Ujú. Y esto, vale. En aquella época, en la primera época tuya, Carlos, ¿en Jerez había algún sitio donde se pudieran comprar los juegos de NAC o había que salir fuera? Había un par de tiendas. Había un par de jugueterías que traían los juegos de NAC. La verdad es que NAC, si algo tenía bueno, era su red comercial, ¿no? Yo tengo un catálogo de NAC, un librito, era una especie de libro que me mandaron los propios agentes de NAC cuando yo compré los primeros juegos. Y recuerdo que tenían dentro, había un mapa de España donde te ponían los nombres y los teléfonos de contacto de los comerciales de las diferentes provincias. Ajá. Yo lo tengo este libro todavía. Y era muy curioso porque recuerdo que para Cádiz el comercial era Cádiz, Huelva, Sevilla, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y era curioso, ¿no? Porque para ver, hay nombre del comercial y el teléfono. Y yo creo que NAC algo que hizo bien fue eso. En cualquier tienda, en cualquier barriada, en una papelería, encontraba juegos. De hecho, recuerdo ahora que lo hice, una papelería donde también entré una vez aquí en Jerez y también lo había. Ujú. En San Fernando. Los últimos juegos que yo compré de NAC fueron en San Fernando después de cerrar NAC. Y era una papelería. Ujú. Pero sí, aquí en España, aquí en Jerez sí que había. Ya otros juegos, ya tuve que trasladarme a Sevilla, al Corte Ujú. Inglés de Sevilla. Sí, sí, sí. Sí, los de Avalon Hill o sea, venían al Corte Inglés y venían con aquellos reglamentos escritos a máquina. No sé si recuerdas Uf, con las traducciones que bueno, hacían los de lo de Jockey yo Internacional. International. Eso es, sí, sí. Sí, 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 sí. Fíjate que yo cuando yo en Internacional y todo esto apareció, yo me lo imaginaba como lo más grande, ¿no? Eso era la leche. Yo digo, eso tiene que estar en Barcelona,
creo que recordaba que era la calle Montaner, y decía, algún día si voy a Barcelona tengo que ir por allí. Y una vez ya fui, vi la tienda que era, y cuando vi la tienda tan pequeña aquella, dije yo, hostia, yo me imaginaba que esto era la hostia, y esto es nada. Curiosamente, mira, vengo de Zaragoza, Carlos, esto es una anécdota, ¿no? Pero vengo de Sí. Zaragoza. Cuando yo fui a comprar el Warring Flame, yo creo que lo comenté en algún sitio alguna vez, pero esto fue porque casualmente en una de estas compras que yo hice a través de una revista fui a recogerle los juegos a un chico de Cádiz. Bien. Este chico en su casa quedó conmigo y cuando llegué a la dirección me dijo, oye, sube arriba por el telefonillo. Subí arriba para recoger los juegos y allí tenía montado el Warring Flame. El Warring Flame, la cuarta edición, entonces. Cuando yo vi las líneas de los submarinos, los convoys, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Eso era un orgasmo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije, ¿esto dónde la compraste? Me dice el tío, yo esto lo compro a través de Sevilla, de una tienda que se llama Dibujo Animado. Bien, pues yo dije, ya estoy yo en Sevilla, ¿no? Esto lo compro yo como sea. Que por cierto, ese tío, ese chico que le compré yo en Cádiz, después terminó perteneciendo al grupo, al club Aníbal, donde yo conocí por primera vez a Paco Ronco. Ajá. Te hablo por allá por los años, principios de los años 90. Hasta tal punto que yo llegué a comprar el juego del Warring Flame, le enseñé a mis amigos de Jerez y una expedición de Jerez íbamos los fines de semana a Cádiz a jugar una partida los de Jerez contra los de Cádiz. Fíjate lo que te estoy hablando durante varias semanas. 3 tíos de Jerez íbamos en coche Acá a diga. Cádiz a jugar y echábamos todo el viernes entero hasta por la noche y volvíamos. Y toda la semana preparando la partida. Pero vaya, esto que te comento de dibujos animados es que, claro, por aquel entonces yo fui a Sevilla, fui en tren, busqué la puñetera tienda que me costó a mí me da encontrarla. Y me dijo el hombre que él traía los juegos desde de importación y que tardaría un tiempo. Y tardó 2 o 3 meses, tardó por lo menos en traerlo, que yo recuerdo, por lo menos, calculo. Y bueno, pues esto lo conté como una anécdota, creo que en algún programa, y en Zaragoza me encontré al chico, me llegó un muchacho con el tanto monta, oye, Carl, ¿me firma el tal? Y me dice, yo fui quien te traje el Warring Frame. Ajá. Tío, cuando lo vi, digo yo, Dios santo. Es que creo que fue el año 90 y poco, ¿eh? O 94, sea, 90 quizá 89, 90, 91. Y a él, él me había escuchado, le había hecho mucha ilusión y casualmente iba a pateador, se había enterado que yo iba y tenía el tanto monte, me lo trajo para que lo firmara y dice, yo fui aquel que te digo, pues macho, gracias que me trajiste el Warring Flame, creo yo que seguí la afición. pues sí, Y sí, aquí sí. estamos, la verdad. Después de 30 años, de más de 30 años, ¿no? Carlos, te volviste a Digo, reencontrar, ¿no? la verdad es que fue increíble, macho. Digo, increíble. Muy Y bien, fue una anécdota bonita que echamos un rato charlando allí en Zaragoza, muy, muy bien. La verdad es que muy bien. muy bien. Bueno, pues Carlos, ¿en qué momento pasas de ser un jugador a ser un diseñador de juegos de guerra? ¿Qué te llevó a dar ese paso de crear tu propio contenido? Yo desde pequeñito, ¿eh? Yo ya desde pequeñito cuando empecé a ver esto, como te dije, con mi hermano ya creamos lo de esto del mapa que te decía, ya jugábamos. Me acuerdo de pequeño de ver series en la tele, ¿m? Ujú, Como, no sé, bueno, yo voy a hablar cosas que son de la prehistoria para alguna gente, pero había una serie que se llama Centennial ujú, del Oeste. Me acuerdo perfectamente que había una tribu de un francés que se llamaba Pasquinelli, creó una tribu de Pasquinelli y tal. Y mi hermano César y yo decimos, oye, vamos a hacer nosotros un juego de esto, ¿no? Y creamos un juego ya con fichita de representaba a los federales, a los confederados, a los indios, a todo esto, ¿no? ujú, Como te he dicho antes, copié a mano muchísimos juegos y todo esto. Y entonces ya, nosotros ya íbamos creando nuestros propios juegos. Hasta tal punto que mi padre incluso un día me dijo, oye, ¿qué estás ahí haciendo? Estábamos haciendo nosotros un juego, ¿no? Me acuerdo perfectamente que era para 4 jugadores y tal. Y yo tendría 10 o 11 años. ujú, Y me dice, oye, pues, ¿por qué no hacéis algo sobre Carlos V tal? Y hicimos un juego que era donde eran 4 ejércitos que se enfrentaban, representaba, tú sabes, así a esta manera, ¿no? A Carlos V y a la época, ¿no? A Solimán y tal. ujú, Y éramos bastante pequeños. Luego, siempre creo que una de las motivaciones que me dio de crear los juegos fue crear un conflicto, un escenario que no estuviera encontrado, que yo no hubiera encontrado, ¿no? ujú. O que no estuviera representado. Eso era algo de las cosas que también me hizo a mí, pues, crear los diferentes juegos. De hecho, por eso ese también es de la carga de los 3 reyes, de las navas de Tolosa. ¿Mm?
Porque como tú dirías que ese, el de la carga de los tres reyes, fue tu primer proyecto serio así de diseño como para publicarlo, Carlos? ¿O ya con anterioridad iniciaste esa aventura? mm, es que cuando yo empecé con el proyecto de la carga de los tres reyes, hice dos juegos simultáneos. Era las naves, entonces yo lo llamaba las naves de Tolosa, Ujú. y era el de Little Beer Hall, ¿no? El del General Caster. Ajá. De hecho, uno se publicó y el otro lo tengo en un cajón aquí, ¿no? Ujú. Yo tengo aquí mis archivos, es el otro. Y, y lo hice simultáneamente, la verdad. Lo hice simultáneamente y además con prácticamente el mismo sistema base de juego, ¿no? Ujú. Hice su ficha, tengo su prototipo hecho, todo. Pero sí, quizás sería el primero que me tomé como en serio de decir voy a hacerlo. Sí, yo te diría que sí, Ujú. que fue como un proyecto por el anhelo de tenerlo, ¿no? Como de todos los juegos NAS, nunca conseguí aquel de las naves de Tolosa. Ya en la misma carga de los tres reyes, en las notas de diseño, yo lo Ujú. explico. Puse una foto de que había visto la caja de NAC de las naves de Tolosa. Y es que resulta que se hizo una copia de imprenta únicamente. Y yo pensé que siempre ese juego había estado en circulación y nunca lo había encontrado, porque encontré todos los demás. Ujú. Y por eso el hecho de no haberlo adquirido nunca, no haberlo podido conseguir, me hizo decir, pues lo hago yo, ¿no? Ujú. Y ese fue, digamos, como un poco el motor que me hizo arrancar para crear un juego. Sí, eso fue. Yo diría que fue eso. Sí, yo te conocí a ti en las segundas bellotas en Badajoz. Y yo creo que no llevaste tú allí ya el prototipo de la Sí, cara de los tres claro que reyes, sí. que creo que jugaste una partida incluso con Volko Runke, que estaba por allí, ¿no? Correcto. Todo fue porque yo ya había estado en el primer año, yo he ido todos los años a la bellota. Ujú. Y ya Sergio, ya el primer año también yo ya comenté que y yo ve también el prototipo. ¿M? Pero el segundo año me dijo Sergio, oye, mira, va a venir Volko Runke, porque estaba entonces Volko trabajando para el Almoravi, ¿vale? Ujú. Para hacer el Almoravi. Sí, sí, sí. Y me dijo, me ha preguntado Sergio si hay alguna persona que conozca que tenga de aquí algún autor o alguien que controle el tema medieval. Y le he comentado que tú tienes un juego sobre las naves de Tolosa. Entonces él quería ver cómo había yo implementado el tema de los combates. Ujú. Porque quería representar de alguna manera los combates en el Almoravi. Ujú. Él me enseñó el mapa, me enseñó el prototipo, debatimos, hicimos muchas cosas sobre los disparos, sobre las armaduras, hablamos sobre la geografía que representaba en el mapa. Por Ujú. ejemplo, por aquel entonces el Valencia lo puso como un puerto, estuve contándole que no era un puerto, no representaba a Jerez, le dije que Jerez era necesario representarlo, Ujú. porque en aquella época Cádiz no era más que un pequeño poblado de unos 800 pescadores, etcétera, ¿no? Ujú. Y la verdad es que fue muy, muy interesante aquella partida. Él estuvo jugando conmigo, sí. Y Ujú. allí fue donde yo aproveché también, porque yo ya tenía, el prototipo ese yo ya lo tenía cerrado con Maskioka. Ajá. Por aquel entonces yo ya tenía la promesa de Maskioka, de Garrido, de sacarme las naves Tolosa y abrir una especie de sesión dentro de Maskioka para Wargame, Ajá. inaugurándolo con el mío, ¿vale? Iban a tirarse. Yo ya había estado en Córdoba, le había enseñado el juego un año antes y me dijo, tienes que esperarte 2 o 3 años. Yo tenía prisa un poco. Digo, bueno, vale. Pero como sabía que iba a Volco, pues me llevé todo lo referente al tanto monta. Ajá. Y digo, voy a utilizarlo ya que él ha venido a pedirme el favor que yo le he echado un cable con algunas cosas, digo, yo voy a pedirle a él a ver si me hace el favor de presentarme en el Beach, Ujú. hacerme llegar hasta él. Ujú. Y así fue como le presenté todo impreso, me lo llevé sin cortar, pero las cartas impresas, el mapa y tal, y se lo enseñé. Y Ujú. le dije, tengo este proyecto. A ver si hay una fórmula de sacarlo con GMT, de contactar con el SBIL. Me dijo, yo me llevo muy bien con él. Digo, bueno, pues si me pone en contacto con él, perfecto. Y así fue como di el paso yo de llegar a SBIL a través de Volco, sí. Ujú. Y esa fue la segunda viota, efectivamente, sí. Así Ujú. fue. Así que... Y a partir de ahí, pues fui rompiendo hielo, fui conociendo, vamos, contactando muy bien y todo fue rodando y la verdad es que bien. Ujú. Después ya se plantea la posibilidad de sacar Network Game, que si quiere ya luego hablaremos más adelante sobre la editorial. Y ya que ella le da promesa ya que el compromiso de sacarlo con Maskioka, pues derivó a salir con el nuevo sello, que sería Network Game. Ujú. La carta de otras redes, sí. Pero Muy yo bien. estuve mucho tiempo, tanto que te digo una cosa, Carlos. Esto que te digo, idea que Maskioka me iba a sacar, te estoy hablando ya en el año 2010. La primera beta creo que fue 2017, Sí, 2018, por ahí creo. 2017 creo que fue. 2016 Sí, creo que fue la 2017. primera y fue en 2017, sí. Sí, yo creo que fue 2017 o quizá enero de 2018, no estoy seguro, pero Ujú. vaya.
Antes de eso, mi juego, junto con el de David, el Cruce de Revolución, estuvieron en Multiman. Ajá. No sé si recordáis que Multiman llegó a tener un P500, ¿vale? Y yo firmé un contrato con Multiman para publicarme el juego de la carga de los Tres Reyes. Ujú. Y estuvieron los dos en el P500, el de que David y el mío. Esto fue a través de Nico Scooby. Sí. Me acuerdo yo que fue el que me lo puso en contacto con la gente de Multiman. Ujú. Pero no sé qué pasó, que alguien de Multiman salió, había habido un follón, alguien había engordado los números del P500, tal, que se estimaron todos del P500 y liberaron todos los juegos. David se lo llevó A compás. a Compass y yo del mosqueo que cogí lo metí en un cajón. Ujú. Y después de 3 años creo que estuvo allí en el P500. Que yo me acuerdo que cuando estuve en el P500 rápidamente se puso en 400 y pico Ujú. y después superó los 500 y después ocurrió eso. Ya, Y ya. yo de verdad que me enfadé, lo metí en un cajón y dije, toma morcilla. Después con el tiempo, después se lo presenté a Garrido. Y eso te estoy hablando año 2000, diría 2010 por ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. 2010, Sí, 2012 por ahí. porque el Cruzado y Revolución lo publicó Compás, no sé, la fecha exacta, 2013, 2012, 2013, por ahí fue, creo que cuando se Mm, publicó en Estados Unidos. Ujú. Pues sí fue, la verdad que sí. Muy bien, pues Carlos, ¿qué es lo que tú intentas transmitir siempre en tus juegos? ¿Cuál es tu filosofía de diseño? ¿Qué intento yo transmitir? Mi filosofía de diseño. Bueno, a mí la verdad es que a mí me da, cuando yo hago un juego, a mí siempre lo que me gustaba transmitir es la sensación de la realidad al pie de la batalla. Es decir, de crear más que la simulación específica, ¿vale? Ujú. ¿Qué te digo a ti? Yo no quiero representar el sudor de un batallón subiendo la colina, ¿vale? Ujú. Quiero que se siente es que los soldados están cansados después de subirla, ¿vale? Ujú. Y esto va a tener repercusiones en la batalla, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Me gusta llevar al jugador a situaciones donde tengan que tomar decisiones trascendentales para la partida, Ujú. ¿vale? Es decir, me gusta que tenga la sensación de estar en la batalla, al pie, rodeado de ruido, de caballo, de gritos de hombre, ¿no? Del Ujú. entrechocar de las espadas y que diga un capitán o un comandante o un sargento o un comandante de ala, ¿qué hago en este momento, ¿no? Ujú. Y para eso hay que tomar decisiones, hay que tener, digamos, en cuenta siempre con qué te enfrentas, ¿vale? Con qué especialistas, con qué unidades rivales te estás encontrando. Y eso es algo que yo quise, por ejemplo, representar en la carga de las Tres Reyes, ¿no? Porque hay algo que alguna gente me decía, ¿por qué pusiste tantos detalles de diferentes tipos de tropas? Macho, porque no es lo mismo enfrentarte a un arquero que enfrentarte a un lancero, que enfrentarte a un tío acorazado. Ese tipo de cosas yo quería representarlas y lo representé en la carga de los Tres Reyes pues, con esa especificidad, ¿no? Ujú. También el canto monta, por eso entré también en detalles como que hubiera caballería, que hubiera regulares, que hubiera artillería de asedio, ¿no? Y Ujú. sabes que para con el GC pues, yo metí algunas especialidades más porque, aunque era un juego estratégico, quería Sí. personalizar un poco esto, ¿no? Que había diferentes tipos de armas y tal. Ujú. Y eso es algo que siempre me gusta a mí transmitir en los juegos, la verdad. ¿Es complicado? Sí. A veces supone meter más cromos y algunos niveles pequeños de dificultad, también. Ujú. Yo es que últimamente Pero escucho mucho la frase de menos es más. Es decir, como que hay que prescindir de detalles para que al final, no sé, el juego fluya con más rapidez y tal. Pero no sé, a veces te quedas pensando, bueno, ¿y hasta qué punto es bueno abstraer tanto detalle? Porque al final estás abstrayendo y lo que estás ganando en cuanto a fluidez lo estás perdiendo en cuanto a sabor histórico y de simulación. No sé. claro, es que es un concepto de filosofía de cuando te sientas en la mesa, ¿a qué te quieres sentar? A jugar, claro. Con el Ujú. menos es más podemos llegar a la máxima simplicidad. No sé. También con el más es menos podemos llevar a la máxima complicación como ocurrió en los años 70 y años 80 cuando a veces la simulación era tan excesiva que ya hacía tedioso jugar, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que buscar el equilibrio ahí está ahí en esa búsqueda del equilibrio está el secreto de la dificultad y el éxito del juego. Ujú. Pero yo creo que un mínimo no, más bien un nivel medio, diría,
de, de representación de lo que es la realidad tiene que tener los juegos. Sobre todo para los que ya somos jugadores con veteranía, ¿no? Con años y tal. Porque encontrar un juego rápido para jugar en horita y media o en 2 horas, siempre hay. Siempre te puedes comprar un Worthington, puedes jugar un Command Color, ¿sabes? Algo sencillo que siempre Sí. lo vas a tener ahí. Ujú. Pero, ¿eso atrae al nuevo comprador? No lo sé, lo mismo sí. Pero a mí me atrae esto otro que te digo. Ujú. Y yo soy un reflejo, mis juegos son un reflejo de lo que a mí me gusta. Ujú. Después de eso, Que puedes claro, decidir con es el gusto de que, personas o no. claro, pero es lo que pasa. Si tú quieres representar, por ejemplo, la época de los Reyes Católicos, con todo el conflicto, los conflictos que hubo, la política, los tratados, el descubrimiento de América y, en fin, Es que y todo lo era que una hubo, época tan bonita. pues Una si tú época quieres tan representar eso, no lo puedes hacer con un juego sencillo que dure media hora si quieres entrar en cierto detalle, Carlos. Claro, además era una época tan bonita y tan nuestra, ¿no? Ujú. Que o lo representaba bien, o la verdad es que iba eso, a dejarme muchos detalles fuera. Ujú. Y Cuando tú le presentaste tu prototipo por primera vez a Ed Beach y él pudo ver el prototipo, ¿él te comentó algo de que veía que el juego tenía una mayor complejidad que el GIS, por ejemplo? ¿O sí, directamente te dijo que estaba bien como estaba y que le encantaba el nivel de cromo que tenía? en primer lugar él jugó de musulmán, Ujú. ¿vale? Y al juego le gustó mucho jugando de musulmán. Entonces yo le dije, yo quisiera que jugaras con el resto de las potencias, porque cada una son diferentes, ¿vale? Ujú. También le gustó mucho jugar con Francia. Me dijo que era muy duro jugar de español, ¿vale? Que era muy duro jugar de español, era muy complicado, porque la Ujú. situación inicial en el mapa era complicada, y ciertamente lo es, ¿vale? Ujú. Pero sí que me reconoció que el juego tenía más dificultad, pero me dijo, si hacemos otro Hierestan, tiene sentido. Y yo le dije, para mí no. Y yo pienso que los jugadores del Hierestan necesitan algo más, que era lo que yo sentía. Ujú. Y a lo mejor otros jugadores no, pero lo que yo sentía después de muchísimas partidas era que me faltaba. Yo sé que para mucha gente el Hierestan lo ven ya un juego como muy denso y tal, ¿no? Y extenso y tal, pero para a mí me faltaba después de muchísimas partidas. Y Virgin Queen, en lo militar, para mí fue un fiasco, Ujú. ¿vale? Yo creo que era una época bonita la de Felipe y no se representó bien. De hecho, Ed Bean me reconoció que se había equivocado en ciertas cosas y que él habría cosas que si volviera a hacer Virgin Queen desde cero hubiera prescindido de ella y lo hubiera implementado de otras maneras. Ujú. Tú y yo nos conocimos jugando en Virgin Queen, Sí, sí, ¿correcto? en las bellotas, exactamente. Las Estábamos dos. allí tú y yo, David Río Salido creo que estaba también, y el cuarto, y quinto y sexto jugador, no me acuerdo de quiénes estaban. Pero estábamos Yo no. allí, yo me acuerdo que yo era el Imperio y tú eras el Turco, Sí. y estuvimos toda la tarde allá en la Gresca, ya está mandándonos asesinos a asesinarnos a los generales en las tiendas de campaña por las noches. Me acuerdo perfectamente. Echamos un buen rato. Sí, sí, sí. Y la verdad es que Ed Beast fue consciente de que el juego era más dificultoso, pero me dijo que era un reto y que estaba bien que la serie evolucionara y que cambiara y que igual que el Virgin Queen en algunas cosas, él había intentado simplificar, como el tema de la... Él había pretendido simplificar la religión, cosa que para mí tampoco me parece que sea mucho más sencillo ese otro sistema, simplemente un sistema diferente, ¿vale? Ujú. Pero simplificar, no sé, quizás menos número de tiras de dados, Sí, eso sí, eso es. Sí. El que tira menos pero, dados. Tira uno solo pero sí, y tira pero a lo menos. mejor la regla no es más sencilla. No. La regla tiene que aprenderla bien, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué es simplificar a veces? Simplificar puede ser el número de tiras de dados, puede ser. Pero a lo mejor yo me acuerdo cuando yo leí la primera de las reglas de la religión del Virgin Queen, coño, a mí me costó trabajo entenderlo, Sí, sí, sí. sinceramente. A ver, que no lo captaba bien, ¿vale? Hasta que no lo vi jugando. Y sin embargo, implementó dificultad en otras cosas, que creo que en algunos detalles del Virgin Queen se pasó, digamos, de añadir demasiadas cosas que a veces no tenían ni siquiera Ujú. tanto sentido, ¿no? Ujú. Bueno, pues así fue. Y fuimos jugando y fuimos viendo, él fue viendo y a base de partida, pues recorté cosas. Sí que es cierto que también recorté, y aún así recorté cosas de tanto monta. Ujú. Pero quedó un juego que la verdad es que la curva inicial de aprendizaje es altita, es dura, Ujú. ¿vale? Pero que cuando se supera,
yo creo, estará mal que yo lo diga porque soy el autor, creo que es un juego que da muchísimas partidas y da muchas satisfacciones de diversión. Sí, yo Eh, bueno, tú lo sabrás por Javi del Nuln, que lo hemos jugado varias veces y vamos, según lo vamos jugando, pues lo vamos disfrutando cada vez más, Carlos. O y sea que además un juego es un juego, hombre, o sea, no es lo mismo enfrentarse al tanto monte sin tener antes un bagaje previo con el GIS por lo menos, o con el GIS y el Virgin Queen. Es decir, que de entrada ponerte tú solo así, la verdad es que puede ser un poco duro. Pero ya ¿Sabes qué pasa, Carlos? teniendo cierto bagaje con el Here y está en el Virgin Queen y sabiendo a lo que te vas a enfrentar y tal, tampoco le meten mucho más. Sí, es verdad que tiene más cromo, todo el tema de los tratados que hay entre España y Portugal, en fin, el tema de los viajes oceánicos, tal. Eso sí cambia y le mete más cromo, más detalle. Pero a cambio de eso estás viendo una época desarrollarse delante tuya, Carlos. Y la verdad es que se ve con mucha más valor de simulación que en juegos anteriores que sí es verdad que abstraen muchos más detalles. Sí. Sí. Y era complicado porque al ser un juego a 4, las combinaciones eran múltiples o los eventos. La verdad es que el testeo fue intenso, ¿vale? Muchas horas jugando al juego, muchas. Tanto que yo llegué a cogerle asco al juego, ¿eh? Ya ¿Mm? te lo digo yo. Durante 5 o 6 meses tuve que no quise saber absolutamente nada del juego, Ujú, porque estaba quemado de tanto jugar y tal. Pero sí que fue muy bonito. Yo, mucha gente creyó, yo cometí un error. A ver, yo cometí 2 errores con el tanto monta de Teoría de Versa. Bueno, hay algunas cosas que quizá hubiera simplificado un poco más. Ahora ya con el factor pasado, que digo, esto podía haberlo puesto de otra manera, pero bueno. Pero ya no quiero hablar de eso, sino más bien de que yo muchas veces, cuando se hablaba del tanto monta al principio, yo decía, es más fácil de sacar a mesa, ¿no? ujú, O mejor dicho, yo decía que el tanto monta era. Yo lo veía como más fácil de sacar a mesa porque iban a reunir 4 jugadores. Pero mucha gente interpretó que eso era más sencillo. ujú, Al ser menos jugadores y hacer menos turnos, pues significaba que el juego iba a ser más sencillo. Y más sencillo no es, yo diría que es el mismo nivel de dificultad, quizá un poquito más inicialmente. Y el ujú, segundo fallo fue que yo tenía que haber especificado desde siempre a todo el mundo y tenía que quizá que haber, en el orden de haber puesto los escenarios, haber puesto primero el escenario corto. El escenario ujú. desde el turno 4. Sí. Es mucho más sencillo encarar el juego y aprenderlo jugando el escenario corto, el que empieza en el turno 4, Ujú, que jugarlo desde el turno 1. Porque la historia de aquella época ocurre que todo el follón que tienen los reyes católicos lo tienen al comienzo de su reinado, ¿vale? ujú, En donde dentro de la península ibérica pues tienen todo este barajuste, desarme del reino de Granada, la rebelión en Cataluña, los beltranejos, ¿sabes? Todo esto. sí, sí, Que sí, se sí. va, que con el paso de los turnos se va aclarando. Si juega a partir del turno 4 está todo como mucho más sencillo, ¿no? El francés es francés, el español lo tiene ya terminando, el musulmán sabe que el reino de Granada está acabando Ujú, y los beltraneros están en su último estertor, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Entonces creo que para jugadores noveles, que queda aquí ya dicho en este podcast y que la gente lo oiga, que es mejor que empiecen siempre a partir del cuarto turno, ¿vale? ujú. Pues harán que las mecánicas y las cosas más fáciles la aprendan con más facilidad y tendrán menos cromo que tener que soportar en ese sentido. Pues es que en el turno uno es verdad que aquí no hay tiempos muertos, Carlos. En el turno uno Castilla y Aragón pues aparecen ahí en el centro de una dinámica que prácticamente los tienen enfrentados al portugués por un lado, al francés y al catalán por el otro, y siempre con el ojo puesto a que, bueno, a ver lo que va a hacer el musulmán con Gibraltar, ¿no? Sí, sí, sí. Y tal, vamos, y está ahí en medio de una lucha contra todos los jugadores. No, la verdad es que es muy Algo que, interesante, desde que ahí no algo que no hay... me, Sí, sí, algo que no me podréis negar es que en el tanto monta, desde el minuto 0 te estás pegando torta. sí, 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 ¿No? sí. Es un wargame de verdad en ese sentido. Pum, pum, guerra, guerra, pum. Además, tiras para adelante y no sabes si van a entrar por un otro lado. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el Herestan, que es un juego que me encanta, pero en el Herestan la gente tiende a acumular. Bueno, excepto el español y el francés, que al principio se pega un poco, pero después esa sensación de cuando estás jugando algún juego en el que no hay nadie en guerra, Ujú, ¿vale? Que ocurre en el Herestan y en el Villain Queen también, ¿vale? ujú. A mí me ponía de los nervios, tío, sinceramente, en No, algunos momentos. Porque, el francés y el español se pueden pelear por Metz
y Sí, lo que se pelean es por los neutrales, pero son guerritas, guerritas comparadas con las guerras totales que te encuentras en Castilla frente a los beltranejos y frente a los catalanes al principio del Tanto Monta. correcto. Pues, entonces en ese sentido creo que ahí se representa bien. Sí, sí. Y en mis juegos, pues sí, en ello. La verdad es que a mí es que me gusta que haya acción desde el primer momento. Ujú. Mm, Hay gente que le gusta más jugar como a verlas venir, ¿no? Y a prepararse. Y a mí me gusta más que el juego tenga que reaccionar a las circunstancias que da el juego, la verdad. Pero bueno, son cosas que ya hay que transmitir en los diferentes juegos, claro. Muy bien, Carlos, ¿tú qué elementos consideras esenciales para que un wargame funcione? Elementos. Pues mira, yo te diría que para que un wargame sea interesante, funcione bien, para mí la santísima trinidad del wargame te voy a decir que es lo que es. Son aquel wargame que remona tres cosas, diría. Entonces te digo la santísima trinidad. Por un lado, que el jugador tenga que tomar decisiones. Por otro lado, que tenga muchas opciones en donde esas decisiones sean difíciles de tomar. Ujú, Y en tercer lugar, que la interacción entre los jugadores sea fluida. ujú, Yo creo que si esos tres elementos se dan, ¿vale? Se crean relatos inolvidables, diría, ¿vale? ujú. Creo que te vas a la cama, ¿no? Pensando en la sesión de jugado, como que has jugado, en cómo actuar el próximo turno, si juegas en equipo, hablas con tus compañeros para ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sí, sí. Piensa en la siguiente partida, en las cosas que tenías que haber hecho que no has hecho, porque si has tenido muchas opciones y tomaste decisiones equivocadas, pues te replantea de, tenía que haber hecho este camino o lo hice bien o no lo hice bien, ¿no? Ujú, Y creo que por eso creo que esas son las tres decisiones más interesantes. Yo cuando juego un juego y tengo un único camino que acometer, tienes que coger por aquí sí o sí, ¿vale? La sensación es que el juego te lleva a ti en vez de tú llevar el juego, ¿vale? ujú. Y yo creo que lo que el Wargame debe de hacer es llevar no solo al tablero y a la mesa, sino también al imaginario del jugador, ¿vale? El conflicto. Ujú, Y eso creo que es la clave para hacer aficionados infinitos a los Wargames. ujú. Si eso lo consigues, si tú, un tío que nunca juega un Wargame, el tío se lo dice, se divierte, se lo pasa bien porque hay interacción, ¿vale? Es fluida. El tío, ¿qué hacemos? Hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Y qué más podemos hacer? Pues puedo hacer o esto, esto y esto. Y el tío empieza a pensar. Eso al final el tío se iba al juego y dice, que bien me lo pasé, tío. ¿Sabes? Porque creo que es lo que hace que te divierta un Wargame. Eso, realmente. Más que ganar, más que perder. Después Sí, una tirada clave sobre tu decisión tomada, ¿no? Esas cosas crean lo que te he dicho antes, un relato que queda inolvidable. sí, sí, es la historia que te cuenta el juego. Mm. Carlos, las mecánicas de un Boardgame, aparte del relato, las mecánicas tienen que estar equilibradas y tienen que, en fin, que permitir representar con cierto grado de realismo aquello que pretendes mostrar, ¿no? Así que yo creo que eso también es un factor importante, aunque eso va implícito en que el juego, pues eso, te transmita sensaciones de lo que podía haber sido el conflicto en concreto. Y hablando de esto, tú, eh, para ti, ¿cuáles son los errores de los que habría que huir a la hora de diseñar un juego de guerra? La simulación estricta. Ujú, Yo creo que la simulación estricta llevada como tal no tiene sentido en un juego, ¿vale? Porque creo que va a costa de la diversión. ujú, Y si para representar una simulación estricta, veamos un documental, leamos un libro, ¿sabes? ujú, Eh, léete un ensayo, lo que tú quieras, antes que una simulación perfecta, ¿eh? O un libro de especificaciones, si es un juego de, no sé, por ejemplo, de vehículos, etcétera, ¿no? Y yo creo que otro defecto que tienen algunos wargames es cuando estás jugando y tienes la sensación de que el juego se está alargando en demasía en cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto a los turnos, ujú, sin que te aporte algo real, ¿vale? ujú, Y que puede llegar incluso a aburrirte cuando el juego se hace repetitivo. Yo creo que hay juegos que tú los juegas y dices tú, bueno, el juego este tiene 13 turnos. Coño. A mí me pasa, por ejemplo, un juego con el que me pasa eso es con el de Warrior of God. ¿Mm? sí, Es un juego que me divierte mucho, me lo paso muy bien, pero es necesario jugar tantos turnos, ujú, ¿sabes? Un juego que si me de jugar, no sé, recuerdo ahora cuántos turnos tenía, pero tenía una barbaridad de turnos.
creo que 12, me parece. Ese juego, si en vez de tener 12 turnos, tuviera 6, Ujú. es igual de divertido. Ya, Y ya. como al final lo que aportan los otros 6 turnos simplemente es que cambian nuevos protagonistas que llegan, que van muriendo y tal, pero claro, llega un momento en que la mecánica es repetitiva, porque es cortita, esto, sota, caballo, rey, ¿no? Ujú. Diferente si el juego, dice tú, es que son 20 turnos, porque está representando, yo qué sé, 3 días por turno y después va a llegar refuerzo en tal momento y en tal otro momento ocurre otra cosa diferente, pero si el juego te aporta algo para que justifique que sea largo, vale. Pero si el juego es una mera continuación, simplemente alargándolo en el tiempo, Ujú. porque es una escala de tiempo X, y ha decidido el autor representar un número determinado de turnos en vez de otro, simplemente, yo creo Ujú. que eso es un error, Ya, por ya. ejemplo. Sí, es mejor pues eso, que pasen cosas, vamos, tienen que pasar acontecimientos y tiene que haber ahí variaciones y tal para que el juego te mantenga enganchado al mismo durante toda su duración, ¿no? Si no es que tampoco tiene Mm, mucho sentido la larga duración del juego. sí, Muy bien. Pues Carlos, vamos a pasar a hablar de tu labor en NAC World Games, ¿vale? vale. Vamos, todos sabemos que en NAC World Games tú tienes un papel clave. ¿Cuál es la labor que tú realizas ahí en la editorial? Yo diría que mi principal función dentro de una Wargame, por un lado, es la de captar títulos futuros, ¿vale? Ujú. Y por otro lado, es la de ayudar a los autores en el desarrollo de sus creaciones. ¿Mm? Ujú. A la vez que jugando con ellos y con la gente de mi equipo, que ahora ya gracias a Dios tengo un equipo de gente con la que colaboran conmigo, pues exigimos que el juego tenga unos mínimos de calidad, ¿vale? Y una garantía para que el juego, cuando se publique, Ujú. pues haya sufrido un testeo, digamos, suficiente para garantizar que el juego no salga roto. Porque creo que no hay nada más desolador que cuando tú compras un juego con la esperanza de que te gusta el título, te gusta la temática, te guste lo que sea, juegue y diga tú, este juego no se ha jugado, macho. ¿Qué? Ujú. Y eso ocurre. ¿Vale? Eso ocurre con muchos juegos. Hay algunas editoriales que lo que el autor le plantea o le presenta es lo que se publica. Y eso es algo que yo quería evitarlo. ¿Vale? De alguna manera. Por lo menos Ujú. tratar de evitarlo. Porque somos humanos y no siempre se va a poder conseguir. ¿Vale? Ujú. Al principio, cuando empezó Network Game, yo estaba más solo. Ahora ya hay más gente que colaboran conmigo, a los cuales yo superviso y Ujú. que me ayudan a testear más los juegos y a que más títulos puedan ir saliendo de forma simultánea y con más fluidez de lo que Ujú. antes ocurría. Pero ese es mi trabajo principal dentro de Network Game. También negocio la firma de nuevos títulos para Ujú. versionar en español, ¿no? Cuando se trata de traer títulos de otras editoriales, sobre todo americanas, ¿vale? Ujú. Asisto a la jornada, a programas y entrevistas y soy como la cara visible de la editorial. Muy bien. ¿Cómo Y ese sería, seleccionáis, cómo seleccionáis los proyectos o autores que queréis apoyar, Carlos, desde NAC? bueno, llegan muchos más proyectos de lo que tú crees, ¿vale? De lo que pueda creer la gente. ¿Mm? Algunos simplemente son meras ideas, ¿vale? A veces me escribe gente, oye, que tengo idea de sacar este juego. Pues bueno, pero tienes algo, no, pero mira, ¿qué te parece si hiciera esto? Muy bien, pues desarrollalo, plantéalo y tráeme un mínimo, ¿vale? Tráeme unos mínimos sobre los que yo pueda trabajar y pueda estudiar qué es lo que me estás preparando. Hay otra gente que no, hay otra gente que me traen ya unos juegos bastante avanzados, unos prototipos bastante avanzados. Yo los leo, los valoro, ¿vale? Y miro si ahí detrás de lo que se me presenta hay un juego. Ujú. Y un juego que sea un wargame. Porque a veces se me han presentado juegos con un aspecto de wargame, pero no eran wargame, ¿vale? Ujú. Y bueno, si yo veo que tiene una mínima consistencia, los acepto. Y Sí. le digo, oye, mira, pues sí, lo vamos a aceptar, pero hay que trabajarlo, ¿vale? Ujú. Hay que trabajarlo. Mm, para mí es importante, si es posible, hay como cosas que suman, ¿no? Para que entre en las wargames. ¿Qué cosas pueden sumar para eso? Valores importantes, digamos. Bueno, que aborde algo de la historia de España o relacionado geográficamente con España o tal, porque es una dinámica que quisimos hacer para enfrentarnos un poco a los típicos wargames de la historia de los anglosajones, ¿no? Ujú. Que digamos la mayoría de los wargames que hay en el mundo, ¿no? Vale. Ujú. Si el tema es novedoso, también importante, ¿vale? Si innova alguna mecánica, pues mejor todavía, ¿no?
Ujú, Y luego, pues todas esas cosas las voy mirando y si yo veo que merece la pena, aunque incluso no tenga esos factores que te digo que para mí suman, ujú, se incluyen. Por eso, por ejemplo, salen aquí juegos como va a salir, por ejemplo, el Despertar del Ramadi, ¿no? De Chemarrando, no tiene nada que ver con la historia de España, ¿no? O Malvinas, ¿no? ujú. Por ejemplo. Es decir, que no solamente tienen que ser de ese tema, pero bueno, si son de ese tema, como que me interesa en principio porque eso, quiero poner en valor un poco, creo que el mundo de la hispanidad y la Ujú, historia nuestra ha dado muchos episodios para poder ser representados los wargames que no lo están. Y ujú. creo que habría que apostar por ello. Sí, sí, sí. Nuestra historia, desde luego, que vale la pena intentar ponerle el valor, incluso desde nuestro ámbito, desde el ámbito de nuestra afición y de nuestro hobby, porque vamos, ya hay muchos juegos sobre las Ardenas, sobre Normandía Yo y jamás, sobre el como norte de autor, África. jamás haría eso. Yo jamás haría un juego sobre Waterloo, sobre la Ardenas, sobre los desembarcos. Es que no me motiva. Ujú, No me motiva hacerlo, Carlos, sinceramente. A mí, yo para sacar un juego, tiene que ser que me motive. Hasta tal punto, y estoy haciendo ahora un juego que es sobre un hipotético enfrentamiento a nivel de hoy, pero desde España, con Marruecos, ¿vale? ujú. O estoy haciendo otro sobre la conquista de México, ¿no? De Hernán Cortés. Ya. Eh, que creo que también es otro tema que está por tratar, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una pena. Pero para mí es importante como autor, yo no sé otros autores, pero para mí como autor es muy importante que el tema me guste y que me haga investigar. Porque a veces me dice la gente, oye, ¿por qué en vez de este juego de Marruecos con hipotético, por qué no han buscado un enfrentamiento hipotético en Rusia entre los que Rusia atacara a la OTAN en Lituania? Tío, porque a mí no me pone eso, Ya. ¿entiendes? No me pone. Yo cómo me voy a poner a estudiar, cómo me he puesto a estudiar, por ejemplo, todo el ejército marroquí o el ejército español con detalle, Ujú. a estudiar el ejército de Lituania o, ¿sabes? O de Buah, Polonia, es tal. horroroso. A mí no me pone. Para mí eso sería horroroso, sería un castigo, ¿no? No una diversión. Ujú, Y para mí diseñar tiene que ser disfrutar. Por eso yo ujú. creo que no se puede diseñar por encargo. Ya. Sí, es complicado, vamos. Pero hay quien lo hace también, Carlos. Hay Seguro, quien lo seguro hace que lo habrá. también. Sí, 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 seguro. Pero yo creo que esos nacimientos ya salen truncados. Ujú. Porque yo creo que el autor tiene que ponerle cariño a lo que hace. Y para ponerle cariño tiene que interesarte el tema y lo que estás haciendo. Para de verdad dedicarle tiempo. Claro. Mm. Bueno, Carlos, la relación editorial-autor desde dentro, ¿cómo es? ¿Tú qué es lo que consideras que es más difícil de gestionar? Uf, este es un temita. Es un tema delicado. A ver, la actitud del autor es que el autor tenga una actitud propositiva en Ujú, colaborar con la editorial, eso es muy importante, ¿vale? Y en hacer que su juego salga, ¿vale? Y ujú, para esto tiene que estar el autor abierto a muchas cosas, ¿vale? La cosa muy importante que nunca puede olvidar. Una de las cosas que, por ejemplo, no debe de olvidar los autores es que cuando acuden a una editorial, lo hacen porque piensan que la editorial es el mejor canal para que su juego pueda ser publicado, ujú, ¿vale? Entonces, si tú piensas que eso es así, tienes que ser consciente que estás dejando tu creación en manos de unos profesionales, aunque sea profesionales entre comillas, ¿vale? Que van a dedicarle tiempo, trabajo y capital, dinero, que se va a invertir, ¿vale? Por lo tanto, al final van a terminar haciendo que el producto sea un producto vendible y rentable. Lo que implicará que es muy posible que haya cosas que cambien. Sí o sí. ujú, Y si no estás dispuesto como autor a sufrir estos cambios, es mejor que tú te autoedites. Arriesgue tú tu propio dinero y saque tú tu propia obra, ¿vale? Como tú bien creas que debe salir. ujú, Lo que no es viable es querer que con el dinero de un tercero se haga todo lo que a ti te gustaría que fuera el juego. ujú, Y pueden parecer duras estas palabras que estoy diciendo, pero no lo son. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que cuando un autor trae su creación propia, esto es como su hijo. claro, A ti que te digan que tu hijo es feo, o que tu hijo hay que ponerle la raya en el lado izquierdo o en el lado derecho, o que hay que peinarlo para atrás, ya. si tú no estás acostumbrado a verlo así, pues al principio te puede chocar, ¿vale? Ujú, Pero posiblemente esa transformación por la que pueda que el producto pase para que sea vendible es necesario. Y claro, los egos personales, ya no solo de los autores, sino de todas las personas que trabajan en un equipo de desarrollo, es muy importante de gestionar.
Ujú. Porque estamos hablando que, mira, un juego cualquiera implica un trabajo en equipo de un montón de gente. Está el autor, uno. El desarrollador, dos. Aquí el señor que está aquí controlando todo, qué sé yo, tres. El redactor de reglas, cuatro. El traductor, cinco. El maquetador, seis. El revisor, siete. El ilustrador, ocho. El director de arte, nueve. El director de producción, 10 personas. Ujú. 10 personas, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno con una opinión. Cada uno con un carácter. Cada uno que se levanta un día con el pie izquierdo o con el pie derecho. Ujú. Entonces, gestionar los egos personales es difícil. Ujú. ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir. ¿Puede haber roce y aristas? Claro que los va a haber en un momento determinado. Pero si al final se tiene en mente que lo que se busca, todo el mundo lo que busca es que ese producto sea lo mejor posible, se puede hacer y gestionar. Ujú. Y por eso te digo, la actitud del autor, si es propositiva, es muy importante, porque el autor es el más interesado en que el juego salga. Ujú. Pero no creo yo que Y sea, no creo yo que sea muy común, ¿no, Carlos? Que lleguen autores que digan, mira, este es mi juego y así es como lo quiero y esto es lo que hay y aquí, de aquí no me muevo. No creo yo que eso sea lo más generalizado, ¿no? mm, hay de todo. Yo he visto de todo, ¿vale? Ajá, vale. Y sobre todo, hay veces que tú le dices a un autor, mira, esto no funciona, ¿vale? A mí me toca ese ingrato papel de decirlo. Ujú. Y no es fácil, Carlos. Ya. De decir, oye, mira, esto no funciona. Mira otra forma de hacerlo o de representar esto que quieras representar. ¿Por qué no funciona? Mira, te voy a demostrar por qué no funciona. Funciona por esto, por esto, por esto, ¿vale? No Ujú. es porque yo te lo diga, sino por esto, o por esta situación que está en esta partida y tal, que hemos descubierto. Ujú. Y hay alguna gente que dice, hostia, pues yo siempre le digo, piensa alternativas y si no tienes, yo te puedo dar opinión de cosas que yo veo que pueden funcionar. Hay gente que está abierta a los cambios, pero hay otros que no. Ya. Hay gente que está abierta a cambiar, por ejemplo, la redacción de un reglamento. Hay otros que no. Ujú. Hay gente que está abierta a que los colores o los diseños de lo que traen con respecto a su prototipo sean de otra manera. Y hay otros que no. Y hay gente que le cuesta más trabajo aceptarlo. Y hay gente que viene acostumbrada a ver su propio prototipo y quisiera que el juego final sea igual que el prototipo. Ujú. Y hay tantas cosas que he aprendido yo en la producción de los juegos. Por ejemplo, los mapas montados, ¿vale? El tema de los mapas montados. Sí. La gente no es consciente que los mapas montados implican doblar el tablero. Ujú. Y en función del tamaño que tenga el tablero, va a tener una altura la caja. Claro. Lo que implica un peso determinado de la caja, una altura determinada de la caja y un coste posiblemente mayor en transporte. Ujú. Entonces, a lo mejor hay que ajustar los tableros a ciertas medidas, hay que los colores, el daltonismo, que los colores sean de una forma o de otra lo suficientemente claro para que los jugadores puedan fácilmente identificar los bandos. Hay una serie de cosas que a un ilustrador puede hacer una imagen y después el autor no le termina de convencer, o unos marcadores, cualquier cosa de estas. Y es difícil porque también los artistas, igual que los autores, tienen sus egos personales. Y el traductor pues, también lo tiene. Ujú. Y es complicado, es complicado. Pero bueno, eh, cuando yo empiezo la producción con la gente, todo el mundo se lo digo. Y es más, a la autora le digo, sé. Algunos me dicen, oh, por fin, ya hemos terminado el desarrollo, Carlos, ya pasamos a producción. ¿Qué descanso? Digo, no, no. Ahora es cuando viene el trabajo. Ujú. Ahora es cuando viene el trabajo, de verdad. Digo, y prepárate cuando salga el juego, que te va a llevar años, y si no, preguntarle a David, de cosas de revolución, bueno, o a cualquier autor que ya esté consolidado. Ujú. La de tiempo que te llevas contestando en la BGG, en las redes sociales, en el WhatsApp, por consultas y cosas que la gente te va haciendo. Hoy mismo, mira, hoy mismo me ha llegado un finlandés y me ha mandado un mazo de cartas de cómo va avanzando la secuencia de juego del tanto monta. Mira, he hecho esto tal con el juego. ¿Puedo subirlo? Es que sí, puedes subirlo, hay que atenderlo, ¿no? Ujú. Y hace ya, pues yo qué sé, ¿cuánto tiempo hace que yo entregué el tanto monta terminado de desarrollar? Pues ya creo que 3 años, ¿no? Pues, Sí, sí. yo tengo un grupo internacional ahí de WhatsApp, no sé Ujú. cuántas personas hay jugando partidas y van preguntando de vez en cuando. Y es algo que es como el que tiene un niño, es de por vida casi, ¿no? Pues eso va a Claro. ocurrir. Ujú. Muy bien. Carlos, vamos a pasar ahora a hablar del estado actual de la afición en España, ¿vale? ¿Tú Ujú.
¿Cómo dirías que ha evolucionado esta afición al Wargame en España en estos últimos años? Hombre, yo diría que estamos viviendo una época dorada del Wargame. Diría que la evolución del Wargame está siendo exponencial, muy activa, ¿no? Yo diría también incluso que por una parte se ha perdido el miedo a conocer a los Wargames por parte de mucha gente que vienen de otros tipos de juegos de mesa, ¿vale? Que hoy día se inclinan a probarlos, a descubrir que no son tan fieros los Wargames como lo pintaban, ¿vale? Además creo que aquí en España se está haciendo una labor muy importante de creación, ¿no? Ya no solo de Network Game, donde yo participo, sino de otras muchas editoriales, ¿no? Que gracias a esfuerzo, a arriesgar dinero, a arriesgar tiempo, y se han tirado a la piscina, que es la de creación de Wargame, donde en principio esto era el nicho del nicho, donde el mercado se pensaba que no podía ser tampoco tan profundo, y en hacer productos nuevos y mejorados no era tan fácil arriesgar por ese camino, ¿no? De escoger. Yo creo que yo personalmente aposté por ello. Yo recuerdo cuando el proyecto de Networking yo empecé a anunciarlo en grupos y tal, mucha gente de otros podcasts, por ejemplo, David Río Salido, me acuerdo perfectamente, David me interpeló en uno de los grupos y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo, tío? ¿Va a haber gente capaz de comprar los juegos en español, juegos no dependientes del idioma? Y yo le dije, pues yo creo que sí. Y encima vas a poner la marca de NAC. Y yo le dije, sí, tío, yo voy a poner la marca de NAC. Vamos a recuperar esa mítica marca. Y vamos a crear juegos con equipos creados desde cero y todo esto, ¿no? Que hicimos, ¿no? Y me podía haber equivocado, pero yo pensaba que eso iba a haber un mercado. Y creo que el tiempo, después de 4 años, que ya hace 4 años que empezó esto de Network Game, me ha dado la razón. Porque en mi experiencia, en lo que yo veía, Carlos, yo veía mi grupo de aquí. En mi grupo de aquí, 3, 4 personas leen la regla en inglés. De 14 a 15. El resto de qué dependía. De traducción en la BGG. Te habla para leerlo con comodidad y de verdad estudiar un juego, ¿vale? Leerlo en la BGG o que en la BSK alguien hiciera las maquetaciones, etcétera. Digo, tío, 3 o 4. Yo luego en Cádiz veía igual. Cuando nos reunimos por primera vez en La Bellota, también, ¿no? La gente lo comentaba. Y al final hay un montón de gente que por comodidad, solamente por comodidad, con independencia de que conozcas el idioma, ¿no? Prefieres leer en tu propio idioma, ¿vale? Prefieres utilizar tu propio idioma y yo creo que, joder, yo no sé, pero yo te diría que en estos 4 años en Network Game he sacado una veintena de títulos, ¿vale? Y mira, el Pavlov se agotó, segunda edición impresa. La Triple Alianza se agotó. La Carga de los Tres Reyes se agotó, segunda edición impresa. El otro lado de la colina se agotó, segunda edición impresa. El Rey Planeta se agotó, segunda edición impresa. El República Astrales se agotó, una segunda edición impresa. El Heart and Mind se agotó. Eso no es fácil, ¿eh? Pero es que luego teniendo en cuenta, dices tú, es que Sucesor, el Tanto Monta, el Holanda, el Ucrania, el Bombasting, es que quedan muy pocas unidades. El Europa Universalis, eso fue un boom de venta. Se agotó la edición de lujo. Coño, si el idioma daba igual, ¿por qué la gente lo compró en español? Porque no lo compró en inglés. ¿Vale? Luego títulos como el Berlín, el Conflicto de Héroes, el Moravi. Además creo que los títulos han sido muy variados. El Napoleón 1815, el Reino del Norte, el Tierra y Libertad, el Brotherhood. Más de la mitad de la producción vendida. Los packs de idioma que acabamos de sacar. Tío, ha sido un boom. Han traído 2. El Wilderness y el Labyrinth. Más claro esto, 2 juegos antiguos. Yo he decidido sacar 2 juegos antiguos ya. 2 juegos antiguos muy jugados que tiene mucha gente en su casa en inglés. Y hombre, si le dais la oportunidad por un precio tan asequible como lo habéis puesto para poder tener el juego en español y las cartas en castellano y tal, pues vamos, es que eso era una venta segura, Carlos. Claro. Y la gente lo ha comprado. Y además, ya quedan pocas unidades también. Entonces, hostia, creo que al final tenías razón, ¿sabes? Había un mercado. Y eso ha hecho que más gente juegue a los wargames. Porque mucha gente ahora, con un juego en español, le ha podido enseñar a su cuñado a jugar. A su amigo íntimo a jugar. ¿Sabes? En casa, el fin de semana, ha buscado un hueco. Ha metido a otra gente en la afición. Con un juego en inglés eso es mucho más complicado. Porque supone un doble esfuerzo. Y eso creo que ese es uno de los aciertos de por qué en España los wargames están funcionando también.
porque se ha hecho mucho producto en español. Y otras editoriales, yo estoy hablando de la mía, o de la mía no es, ¿no? De la que yo colaboro, pero, tía, yo creo que los esfuerzos que han hecho otras editoriales también, también. Con independencia de que unos juegos te puedan gustar más o menos, pero es que todo esto suma. Claro. Todo esto suma para que la afición crezca. Y yo creo que con el tiempo veremos aún crecer un poquito más, a pesar de todos los agoreros que hay por ahí que dicen somos viejos y no estamos. Esto desaparecerá con nosotros, ¿no? Eso es algo muy típico que se dice por ahí. Sí. Yo creo que no. De hecho, mira, en estas batalladores que yo he ido, había unas pocas de mujeres jugando. Sí. Para mí fue una sorpresa. Pues sí, Yo la verdad conté. es que sí, jugando sé yo, es decir, yo sí he visto mujeres en algunas jornadas, pero normalmente son la mujer o la novia de alguien que van acompañándolo y van por allí pues paseándose por entre las mesas durante un momento y después desaparecen, pero jugando con nosotros en las mesas, la verdad es que Yo he yo he visto visto cuatro. pocas, Yo he yo he visto visto cuatro. pocas. He visto cuatro o cinco vistos en Zaragoza. Ujú. Para mí ha sido una alegría. Pues Y sí. gente joven, también he visto algunos. Ujú. ¿Qué es lo que nos falta a algunos wargameros veteranos? Ese puntito de proselitismo que no todo el mundo tiene. Ujú. Igual que te digo que hay mucha gente dado a hacerlo y que está dispuesto a sentarse en cualquier lado y explicarte, hay alguna gente que dice, no, para un rato que tengo lo aprovecho, que es respetable, ¿eh? Que yo lo entiendo. Ujú. Porque cada uno tiene su vida y tal, pero claro, que explicar un wargame es más jodido que explicar un juego normal, ¿no? Pero si la gente está un poquito abierta y se muestra amable, solo amable, cuando alguien presente cierta curiosidad por los juegos, yo creo que la afición puede crecer bastante. Con esto de tener las cosas en español, sí. Ujú. Muy bien. Pues Carlos, vamos a pasar a hablar de tu nominación en los premios Charles S. Roberts, ¿vale? Vale. Este año has vivido algo extraordinario. Dos premios Charles S. Roberts. Uno al mejor juego de temática medieval por tanto monta y otro como autor revelación de 2025. ¿Cómo recibiste tú la noticia de estas nominaciones? Hombre, siempre con sorpresa y con satisfacción, como decía el rey, ¿no? Antiguo. Pero la verdad es que fue bonito. Curiosamente, la organización no te informa, ¿eh? Yo me enteré por la afición. Ah, a ti no te mandaron un No, correo ni se puso nadie en contacto contigo de la organización de los mm, premios. no. Y por lo que yo me consta, creo que a nadie, ¿vale? Te Ajá. lo sacan, tal, pero no es una cosa que te digan en privado, te deberían de decir, ¿no? De avisar y tal. No, 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 no. De hecho, me lo dijeron cuando ya estaba bastante avanzado, por lo visto, había pasado ya un tiempo y fue cuando me enteré, Ujú. sinceramente. Pero bueno, yo creo que, mira, ha sido muy bonito el saber solamente el saber que lo estaba. El hecho de saber que lo estaba, pues después, lo de Ujú. ganar, después además fue una sorpresa, ¿no? Ya. Pero saber que estaba era satisfactorio porque dice, hostia, se reconoce tu trabajo, ¿no? El tiempo que le había echado a este juego, pues la verdad es que sí. Ujú. También es verdad que dentro de las 20 categorías que tiene ahora, porque creo que tiene 20 categorías, Sí. ¿vale? Porque si te hacen uno para estratégico, otro para táctico, otro para operacional, otro para diferentes tipos de épocas en función de Ujú. la cronología, y luego tienen tres o cuatro que son los, digamos, los premios que dan ellos, como el del Nobel, el del juego del mejor juego del año y el que no recuerdo algo, el mejor autor también o algo Sí. así. Ujú. Y, y la verdad es que ahora se alcanza a mucha más gente, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pero bueno, saber que tu juego, al menos apartado, y en este caso también como autor revelación, ha sido muy, muy satisfactoria. Además, Ujú. Carlos, permíteme que lo diga aquí, y alguno de, para sacar una sonrisa más de uno. Tanto en el aspecto medieval como en el de mejor autor revelación, competía con mi amigo Freserval, al cual he vencido en ambas categorías, bien que más satisfactoria todavía. Eh, Sí. ya. Y además, también te digo una cosa. Estuve mirando y de los 20 premios, 7 son títulos que sacamos en Napur Game. Ujú. Porque yo creo que, aunque yo he ganado el medieval y he ganado el premio al mejor juego de autorrevelación, Ujú. no hay que olvidar que el amigo Fernando Sola, otro español, ¿vale? Sí. Ha ganado tres, no dos, tres, al mejor Sí. juego de la Segunda Guerra Mundial con el Panzer Noráfrica, al mejor juego del año, Ujú. ha sido nombrado el Panzer Noráfrica. Es verdad que él está de coautor con otro, creo recordar, pero Ujú. bueno, Fernando el que llevaba el peso. Y al mejor juego táctico,
han dado los 3 premios. Ujú. Así Sí, que vamos, yo, hay yo, muchos yo lo veo como un reconocimiento a la labor de autores españoles, pues a nivel mundial, Carlos. De que aquí se está haciendo un buen trabajo, un trabajo mantenido en el tiempo y que un trabajo de calidad. Y entonces hay estos muy premios buenos autores suponen el españoles, ¿eh? reconocimiento. Yo creo que ahora se va viendo, pero hay muy buenos autores españoles y además para mí es mucha alegría ver los autores españoles sacando juegos también en editoriales extranjeras, ¿vale? Ujú. En Compass también pronto se verán juegos de José Rivero, se han visto juegos de Gaviola, eh, en GMT también, el de Gradaille, ¿no? El de Paco. Sí, 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 sí. La verdad es que El yo creo que ahora Plantagenet. mismo el Plantagenet y el otro, el Cuyo Regius, que sale Cuyo ahora Regio. también. Ujú, Mm. Los cuales el Plantagenet no me lo he planteado todavía, porque como se hizo una fanmade por ahí, pues ya hacer par de idiomas no sé si tiene sentido, pero, ujú, pero el del Cuyo Regius sí que lo tenemos enfilado para sacarlo, ¿vale? ujú, Y vamos a ver si conseguimos que GMT nos dé los archivos prontito y poderlo sacar lo más cerca posible al juego para que aquel que quiera estar interesado en la época, que es muy bonita, ¿no? La guerra de los 30 años, pues ujú, pueda disfrutarlo en español para que el idioma no sea una barrera, la verdad. ujú, Y bueno, y yo creo que es muy bonito ver a los Charles Robert ujú, System, que haya más títulos, que haya más gente en español en ello, ujú. de idioma español y sobre todo españoles, pues es satisfactoria, Ujú. porque esto Tú, señal Carlos, de que ¿tú qué impacto crees que tendrán estos premios en tu carrera como diseñador? ¿Tú crees que harán más, bueno, seguro, que harán más conocida tu obra, ¿no? Y a ti pues te servirán de acicate para seguir diseñando pues con la filosofía de diseño que tú llevas, ¿no? Supongo. la realidad es que cuando ganas el premio, yo no sé otros compañeros, pero a mí me ha felicitado muchísima gente, Carlos, ¿vale? Gente que yo no conozco. Gente, a través de la BGG he recibido muchísimos correos electrónicos de felicitación, los WhatsApp también, porque como te he dicho, estoy en el grupo internacional este de los aficionados del Tanto Monta, del Gil y tal, entonces te escriben. Ujú, Y la verdad es que sí, ha habido también de la propia GMT, ¿no? La editorial GMT me felicitó, me ha pedido que cualquier otro título que tenga que lo saque con ellos, que están dispuestos a sacarme cualquier otra cosa, lógicamente. Han puesto al Tanto Monta ahora para una segunda edición, ujú, no sé si la sacarán o no, dependerá de los números, me imagino, del Tanto Monta. De esto de que apuntan en el P500 para la segunda edición. La realidad es que sí. Claro, estas cosas te dan siempre notoriedad, está claro. claro. Eh, Esto es como los Oscars, digamos, de los juegos de mesa, ¿no? De los Claro. Wargames, quiero decir. Entonces, claro, siempre pues es importante. Bonito es para recuerdos. Pero también te digo una cosa, Carlos. Yo también he ganado los 2 premios que se dieron al mejor Wargame aquí en España en Batalladores. Sí, sí, sí. Lo gané con la carga de los Tres Reyes y 2 años después con el Tanto Monta, los 2 juegos míos. Y para mí fue muy satisfactorio también Ujú, ganarlo. Porque ser, digamos, profeta en tu tierra, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Saberte reconocido por el propio público español, para mí es casi, casi más importante que por el público internacional, ujú, que lo es mucho, porque claro, en la BGG y en estos sitios este premio se ha votado libremente a aquel que haya querido, ¿no? Y ujú, tienen menos vínculo seguro personal que los españoles, que posiblemente muchos se han conocido, me conozcan personalmente o de verme en programas y tal. Y esto es como todo, tú levantas simpatía y antipatía en función de tu carácter y no a todo el mundo tienes que caerle bien, ¿no? ujú, A veces que este premio se echa al Robert, pues como las votaciones pueden ser más frías, más objetivas a lo mejor, ¿no? ujú. Pero bueno, que también estos premios de batalladores para mí se pusieron una muy grande satisfacción, la verdad. Así que yo estoy muy contento de haber ganado tantos premios por ahora, sí. Ujú. Muy bien. Pues, vale, Carlos, si te parece, vamos a terminar aquí ya la entrevista, ¿vale? No sé si quieres Muy bien. añadir algo más. Es un placer haber estado aquí, que lo estáis haciendo muy bien en este podcast, ¿vale? Que agradecemos seguro todos los autores que pasamos por aquí este detalle que está teniendo de tener programas monográficos Ujú. y que creo que estáis haciéndose un muy buen hueco en el mundo de los podcasts de los Wargames. Seguí así. Pues muy bien, muchas gracias. A vosotros. Con esto llegamos al final de la entrevista. Carlos, ha sido un verdadero placer escuchar tu trayectoria, tus ideas y tu visión del Wargame en España. A todos los que nos escucháis, gracias por acompañarnos una semana más en Charla con los Autores. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo programa, donde seguiremos descubriendo a las personas detrás de los juegos que nos apasionan.
Hasta la próxima. Thank you.